Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, no sé en qué momento ustedes verán este video, pero yo lo estoy haciendo en la Semana del Sagrado Corazón. Y aunque no estemos en el colegio y aunque no podamos tener toda la escuela decorada de rojo, lleno de globos, aunque no tengamos el viernes nuestro chocolate y nuestras facturas, el Sagrado Corazón está presente entre nosotros, ¿sí? Con solo llamarlo, con solo decirle Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Él se hace presente entre nosotros. Y hoy más que nunca, lo necesitamos presente en nuestras casas, en nuestras clases, en nuestras actividades. Así que es una buena oportunidad para pedirle que nos acompañe, porque seguramente lo va a hacer. Bueno chicos, vamos a cerrar entonces el tema de relieve, que sería la primera parte de el repaso que estamos haciendo de las bases naturales de Argentina. Recuerden que es muy importante recordar todos estos conceptos que hemos visto en tercer año, porque nos va a dar también la pauta de dónde vivimos, cómo vivimos, de qué vivimos, ¿sí? Las bases naturales son fundamentales para reconocer el ambiente natural y obviamente para conocer nuestro estilo de vida. Repasemos entonces. Argentina tiene muy marcados sus relieves. Al oeste un sistema montañoso y al este un sistema llano. Y entre el sistema montañoso y el sistema llano, intercaladas tres grandes mesetas, que son la Puna, la meseta misionera y la meseta patagónica. El reborde montañoso no solamente es importante por la altura, por la minería que contiene, por ser el límite natural con Chile, sino también porque actúa como una verdadera barrera que impide el ingreso de los vientos del Pacífico. Ustedes imagínense, los vientos que ingresan del Pacífico se ven obligados a subir 5.000 metros, ¿sí? Lo cual para un viento es imposible porque pierde fuerza, pierde velocidad y el aire se termina disolviendo, desparramando. Entonces, los vientos que vienen del Pacífico prácticamente no pueden atravesar esa barrera gigantesca que es la cordillera de los Andes. Por el este no tenemos ese problema, ¿sí? Pero todo esto lo vamos a empezar a analizar en la segunda parte de las bases naturales, que es el clima. Si nosotros recordamos, no es lo mismo clima que tiempo. El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos, mientras que el tiempo es la condición atmosférica en un momento y lugar determinados, ¿sí? Si hoy hace frío, eso no quiere decir que el clima de Córdoba sea frío. En realidad el clima de Córdoba es templado, con un invierno marcado que tiene días de frío, ¿sí? El tiempo es puntual para un lugar y para un momento. Y el tiempo y el clima están formados por los elementos, que eso sí lo vamos a analizar detenidamente. Vamos a ver, dentro de los elementos del clima, vamos a empezar a analizar la temperatura. ¿Cómo varían las temperaturas en Argentina? Fíjense, nosotros tenemos aquí el trópico de Capricornio. El trópico de Capricornio indica un punto en donde los rayos solares caen con inclinación, pero todavía bastante directos. No de manera perpendicular como lo hacen en el Ecuador, pero con una inclinación pequeña todavía. Si los rayos caen con una cierta inclinación sobre el trópico de Capricornio, quiere decir que es un ambiente cálido. En las regiones que están sobre los trópicos, tanto el de Capricornio en el hemisferio sur como el de Cáncer en el hemisferio norte, el clima todavía es cálido, con unas temperaturas ligeramente más bajas que las del clima ecuatorial, pero todavía clima cálido. Fíjense por dónde atraviesa el trópico de Capricornio la Argentina, o sea que prácticamente todo el norte de Argentina está bajo las temperaturas elevadas de la región tropical. Esta inclinación de los rayos solares va aumentando hacia el sur, ¿sí? Es menos, o sea, la inclinación es mayor, por ejemplo, en el centro de Argentina,
más inclinados en la Patagonia y mucho más inclinados en la región polar. De acuerdo entonces a esta inclinación de los rayos solares, nosotros podemos inferir que las temperaturas van a ser más elevadas en el norte, promedias, intermedias en el centro y más bajas en el sur. Entonces, la disminución de las temperaturas es de norte a sur. Por ejemplo, en Formosa tenemos temperaturas medias anuales que están por encima de los 25 grados todo el año, en enero y en julio. En Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, tenemos temperaturas promedios que están entre los 16 y los 19 grados, ¿sí? Con un verano caluroso de 35 y un invierno frío o fresco de 10 o de 8 grados, ¿sí? Eso ya nos habla de una disminución notable. Y en el extremo sur de la Argentina, en la región patagónica, las temperaturas promedios anuales están por debajo de los 10 grados. ¿Qué significa esto? Que la temperatura, aún en pleno verano, nunca pasa los 20 grados. Puede llegar a ser un día de muchísimo calor, 23, 24 grados. Pero en invierno las temperaturas pueden ampliamente superar los 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, esto nos indica de una disminución importante de norte a sur. Y también hay una disminución de la temperatura hacia el oeste. ¿Por qué razón? Porque la altura hace disminuir la temperatura. Mientras más subimos una montaña, más bajas son las temperaturas. Si nosotros tenemos en los Andes áridos, en los Andes centrales, en los Andes patagónicos, alturas que van de los 6, 7 mil metros hasta los 4, 5 mil, tenemos disminuciones de temperatura que llegan hasta los 25 grados. Entonces, en la cima de las montañas permanecen las nieves permanentes, las nieves eternas, sin descongelarse durante todo el año. Entonces, la otra disminución de la temperatura se produce de este a oeste. Por ejemplo, si en la provincia de Buenos Aires, un día de enero, tenemos una temperatura de 30 grados, en la alta montaña, a la misma altura, en la provincia de Mendoza, podemos tener 5 grados bajo cero, ¿sí? En la alta montaña, no en la ciudad de Mendoza, en la alta cordillera, podemos tener 5, 15 grados bajo cero. Esto es porque la temperatura disminuye con la altura. El otro efecto de esta distribución es la continentalidad. ¿Qué significa continentalidad? Es la cualidad de un lugar de tener amplitud térmica, es decir, diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima durante el mismo día por efectos de la distancia al mar. Repasemos, ¿qué significa esto? Cuando nosotros estamos cerca del mar, el aire se carga de mucha humedad. En un ambiente húmedo, la temperatura varía muy poco. Por ejemplo, si la mínima a las 7 de la mañana es de 15 grados, la máxima a las 3 de la tarde va a ser de 19. La variación térmica ha sido apenas de 4 grados. Si nosotros nos alejamos del mar, el aire se vuelve mucho más seco y eso favorece la amplitud térmica. Si a la mañana tenés una mínima de 7 grados, al mediodía la máxima puede llegar a los 30 y ahí tenés una amplitud térmica en el mismo día de 23 grados. ¿Por qué tanta diferencia? Justamente porque en el aire seco la temperatura sube y baja mucho más y más rápidamente. Hay más amplitud térmica. Si nosotros tenemos en cuenta que prácticamente toda la Argentina se halla a un promedio de 700 a 1000 kilómetros de distancia del nivel del mar, vamos a tener áreas con temperaturas de gran amplitud durante el día. La amplitud térmica no solamente se manifiesta en el día, también se manifiesta a lo largo del año. Y esto hace que el invierno sea muy frío y el verano sea bastante cálido. Vamos a ver ahora cómo se comportan los vientos en la Argentina. En Argentina, las condiciones de presión atmosférica, que es la que determina el viento, son muy distintas según sea invierno o verano.
Vamos a empezar a analizar lo que ocurre en enero, es decir, en el verano. Durante enero, toda la parte norte de Argentina, o sea, de la provincia de Córdoba hacia el norte, se calienta muchísimo, se recalienta. Entonces se genera una gigantesca área de baja presión. Como ya sabemos, la baja presión genera una especie de aspiradora que atrae vientos. ¿Qué vientos van a ser atraídos por esta gran baja presión? Los vientos que vienen del océano Atlántico, ¿sí? Vientos generados en el océano Atlántico ingresan atraídos y son vientos que por venir del mar traen mucha humedad. Esta humedad se va descargando en forma de lluvias y como los vientos siempre tienden a desarrollar circuitos, buscan salir por el sur de la provincia de Buenos Aires, pero ya prácticamente seco. Entonces tenemos precipitaciones muy abundantes en Misiones, en la Mesopotamia, menos en provincia de Santiago del Estero, Córdoba, y mucho menos en el sur de Buenos Aires y provincia de La Pampa. El viento va descargando la humedad como si fuera una esponja. Hay un solo lugar donde aumenta la cantidad de precipitaciones, que es acá. Cuando el viento choca con las sierras subandinas, larga gran cantidad de humedad, extraordinariamente. ¿Por qué razón? Porque se ve obligado a subir, y al subir descarga lluvias, pero luego sigue girando y vuelve a disminuir la cantidad de humedad. Pero vamos a ver que este exceso de lluvias producido en las sierras subandinas va a dar origen a una formación vegetal que es una selva y que es muy rara y es muy llamativa porque se encuentra a mucha distancia y rodeada de ámbitos más áridos. Bien, ¿qué pasa en el resto del país? Nosotros tenemos un río, que es el río Colorado, que marca una verdadera diferencia entre lo que está al norte y lo que está al sur. Al sur del río Colorado tenemos la región patagónica. ¿Qué ocurre en enero? Nada. Los vientos que vienen del océano Pacífico se limitan a actuar sobre Chile, llegan a la cordillera de los Andes y pasan a la Patagonia muy suaves y muy secos, ¿sí? Descargan la humedad que traen, la descargan en Chile. En enero, en la Patagonia, el ambiente no es tan frío, el viento es más suave, no es tan intenso y es muy seco. Digamos que es una estación del año muy tranquila. Entonces, repasando, el centro anticiclónico del Atlántico Sur genera los vientos húmedos y cálidos que dominan en todo el norte argentino. Y el centro anticiclónico del Pacífico Sur genera los vientos que prácticamente no influyen en la Patagonia Argentina durante el mes de enero. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre en el mes de julio. En el mes de julio estamos en pleno invierno y las condiciones atmosféricas se invierten, cambian totalmente. Es decir, todo ese gran centro ciclónico de baja presión, esa gran aspiradora que teníamos en el norte de Argentina, se invierte, se convierte en un área de alta presión que va a actuar como un ventilador. Es decir, el frío hace que el aire se ponga más pesado y tienda a generar vientos. Entonces, en vez de atraerlos, como hacía en enero, ahora los expulsa y genera vientos que van a salir hacia el mar. Obviamente estos vientos son vientos secos, porque si se generan en el continente no tienen humedad y salen como vientos, por ejemplo, en estos días, vientos del norte o por ahí puede ser un poquito también del sur, pero secos, no se producen, no hay posibilidades de que se produzcan lluvias. Si se llegara a producir alguna lluvia es extraordinaria por algún efecto que ya vamos a ver después. ¿Qué pasa en el sur de la Argentina? Ahora sí, en el extremo sur de la Argentina se da más actividad atmosférica. ¿Por qué? Porque el centro anticiclónico del Pacífico Sur
se refuerza, se vuelve mucho más frío y los vientos más poderosos, tan fuertes que logran cruzar la cordillera de los Andes y sí entran a la Patagonia. Secos, ¿sí? Dejan toda la humedad en la cordillera en forma de nevadas y también de lluvias, pero entran con mucha fuerza y con mucha velocidad a la Patagonia Argentina. Y muchas veces estos vientos que vienen del Océano Pacífico se refuerzan, se potencian con unos vientos que vienen de la Antártida. Acá tenemos el centro anticiclónico antártico. Este centro anticiclónico genera vientos, imagínense, si vienen de la Antártida, son poderosísimos y muy fríos. Y contribuyen a aumentar la velocidad de los que vienen, los vientos del oeste, que vienen del Océano Pacífico. Y se convierten en verdaderas olas de frío polar. Son esos días en donde hace muchísimo frío y si hubiera un poquito de humedad en la atmósfera, el frío de estos dos vientos va a condensar esa humedad y va a provocar algunas nevadas, como es frecuente en nuestras sierras de Córdoba y como ocurrió hace 15 días en las altas cumbres. Estas olas de frío polar pueden producirse hasta 3 o 4 por invierno, ¿sí? Y vienen obviamente del sur. En términos generales, entonces, en julio no es una época de lluvias en la Argentina. Solamente las lluvias se limitan al sector cordillerano patagónico y pueden ser en forma de lluvia o en forma de nevada.